como decir, yo soy in porque yo sé leer la Ouija, ¿no? O yo soy muy in porque sé contactar con espíritus. Corte A, le viene un poltergeist, nivel 7. Cuando yo hablo de un poltergeist nivel 7 es que no es un movimiento de un objeto, es que todos los trastes se te... ¿no? O sea, fuerzas descomunales, energéticas, invisibles, arrojamiento de objetos, desgarramiento de piel, un De montón. piel. Sí, o sea, rasguños, o sea, ahí sí ya es agresión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de confianza, Mitos Insólitos. Esta semana vamos a tocar un tema que a todos, o bueno, a la mayoría hemos estado involucrados en él, que es la Ouija. ¿Quién no ha estado de chavito en la primaria jugando y viendo cómo se movían o echándole la culpa a su amigo si estaban moviendo las piezas o estaban moviendo el tablero? Entonces, creo que es buen momento para aclarar todas estas dudas. Mi nombre es Efraín Ochoa y estoy aquí acompañado de Alfredo Villarreal. Hola, ¿cómo están? Buena semana. Estoy muy contento con este tema del día de hoy de la Ouija. Creo que todo mundo que le gusta las situaciones o la onda paranormal, creo que la Ouija siempre es como el primer acercamiento. Yo creo que por la facilidad de conseguirla, de que o la haces con una cartulina y con una escuadra y te pones a jugar como dices en la secundaria. Creo que hay 80,000 películas también que nos han este, hablado de la Ouija, de cómo se te pegan los espíritus. Ya hablaremos de eso, si sirve o si es real o no. Pero creo que sí, el primer acercamiento real que yo por lo menos tuve a este mundo paranormal, creo que sí fue la Ouija y sí me sacó dos que tres buenos sustos. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, bien. Espero que se encuentren muy bien y mucho mejor después de esta transición coviciana. Ya les veo muy bien, muy mejorados, queridos amigos, Efra y Alfred. Pues sí, vamos a hablar, eso es un tema cliché prácticamente de todo el fenómeno paranormal, porque hay muchísima mala información allá afuera, hay muchísima mala operación de una tabla Ouija, mucha gente no tiene ni idea del concepto de una tabla Ouija o para qué se utilizaba o por qué se realizó una tabla Ouija. Y sobre todo, pues que una Ouija no propiamente es el tablero. O sea, la Ouija, la connotación histórica es la simbología de los sellos plasmados, como en este caso son números, letras, es unas 2 o 3 palabras, pero son prácticamente una analogía de plasmar los pantáculos o los sellos que se hacían en las evocaciones e invocaciones en el ocultismo. Entonces muchas veces la gente piensa que simple y sencillamente pues, es deletrear palabras, ¿no? Y tratar de seguir el paso de la planchette y decir, wow, se está comunicando algo. Como otras personas también tienen la connotación de que es una falacia, que es un juego y que prácticamente es para convivir y para estar aferrado a la creencia de la existencia más allá. Pero tiene un contexto un poco más profundo, y tiene muchísimas formas de precaución que tienes que acatar para poder realizar una sesión Ouija. Lo primero de antemano, como todo mundo cree o piensa, y eso es gracias a todos los charlatanes allá afuera que luego empiezan a decir, no, es que abriste un portal, ¿no? ¿Ustedes creen que con la Ouija se abre un portal? No, Pero, a menos que estés en la colonia Portales, a lo mejor, pero no. no, yo nada más veo que es como una comunicación, pero mi duda, no sé, antes de la Ouija que existía o desde hace cuánto se utiliza este tipo de comunicación, porque la Ouija sí sé que a finales de, de- se vendía ya en las tiendas como si fuera un juguete o un juego, entonces A no ver, sé si ahí empezó a perder un poco su... perdón, Zuli, repite un poquito lo último, por favor. Bueno, que desde hace cuánto se utiliza la Ouija, porque a finales del siglo XIX, por lo que he leído y he visto,
se patentó tipo como juego, como para ir a la tienda y tener tu Ouija, y después la patente fue pasando y realmente fue pasando como a empresas que se dedicaban a hacer juguetes, como si fuera el turista o un tablero de una mesa, de un juego de mesa más. Entonces, antes de que esto pasara, habían otro tipo de tabletas, otro tipo de comunicación con escritura o una forma de comunicarte con los espíritus, o cómo empezó toda esta idea de vamos a hacer un tablero con números, un alfabeto y a ver qué es lo que sucede. El concepto principal histórico, donde se tiene la referencia un poco más real o apegada a la realidad, es desde los egipcios. Los egipcios tenían los grandes maestros que evidentemente creían mucho en el inframundo, en Anubis y todo este dios que cuida el inframundo dentro de la cultura egipcia, pues tenían muchos elementos también para adivinar. Se da una connotación de adivinación porque los grandes maestros o los sacerdotes de esa cultura hacían siempre alusiva hacia contactar con los muertos. Y una manera más factible para ellos era poner el libro de los muertos en la connotación de lo que se cree el libro de los muertos, que es como decir la Biblia negra, ¿no? Pero en el sentido, y ojo por la analogía, simplemente estoy arrojando un concepto para que entienda la gente de a qué me refiero. Y tenían tablillas con jeroglíficos, diferentes figuras, diferentes incluso escrituras o formas que ellos ponían ahí, y la forma de lectura de los grandes maestros era por medio de un péndulo, y estaba amarrado hacia una especie de base de piedra y colgaba una especie de péndulo, pero no era un cuarzo específicamente cuarzo, sino había diferentes piedras preciosas, incluso metales, y ellos hacían una lectura por medio de ese sistema. O sea, prácticamente era como el péndulo de ahorita de muévete a la derecha para el sí y para enfrente si es no, cosas de ese estilo. Entonces nada más era como muy básica. No, fíjate, o sea, muy, muy diferente al sistema de... Nosotros creamos un sistema a raíz de la sesión espiritista victoriana que le denominamos péndulo victoriano, que prácticamente es una estructura, un prisma perfecto en sus ángulos y demás, y de ahí se pende un cuarzo, ¿no? Ya sea una amatista, un cuarzo blanco, y bueno, ahí hay una especie de comunicación. El sistema es por medio de movimientos, dos movimientos consistentes y puntos de un objeto pendulando, péndulo y oscilatorio, punto. Pero ese es un sistema que nosotros creamos con base a la acción espiritista. Ellos sí tenían varios jeroglíficos en las tablillas, y en este caso el péndulo no era como estos movimientos, sino era indicativos se orillaba hacia lo que quería decir el muerto, ¿no? Entonces estamos hablando de figuras, como ellos tenían infinidad de animales plasmados, o incluso, pues letras o garabatos, no sé, digo, perdón por la analogía, no eran garabatos, es una de las civilizaciones más poderosas, pero para que entienda la gente, pues tenían plasmados figuras, y lo que hacía la especie de péndulo era dirigirse hacia la figura, y no hacía movimientos nada más así o así, sino incluso... Entonces, en el jeroglífico el glifo donde se paraba era si es muerte, estoy bien, estoy vivo, las patas. Hay un astroarqueólogo que se hace de llamar así astroarqueólogo, que es Erich von Däniken. Erich von Däniken es suizo y él hizo varios libros en torno a las culturas ancestrales. Y en uno de esos libros habla acerca de la adivinación por medio de este sistema. Entonces da una connotación histórica, mágica, esotérica, como quieran determinarla, que el péndulo o lo que pendía, la piedra que pendía del lazo o del material, no solamente hacía como indicaciones hacia el jeroglífico, sino había veces que el ángulo desafiaba la gravedad, o sea, se quedaba el péndulo así, ¿no?
Entonces eso era como lo impresionante con los grandes maestros, y evidentemente los faraones, pues por eso los tenían en alta estima, ¿no? Ahora, esa es la base histórica. Ya como dice Zuli, ya cuando empieza la comercialización, de hecho, la primer marca que empieza como a tomar este concepto de juego de mesa es Monopoly. El juego Monopoly empieza a ver que hay una especie de juego más que puede ofertar dentro de su gama de comercialización, y pues tenía clásicos juegos de mesa para niños, clásicos juegos de mesa para familias completas, para los jóvenes y demás. Pero había algo... Luego tus clásicos juegos para hablar con los fantasmas. Sí, había algo que les faltaba, o había algo que ellos decían, vamos a abarcar todos los ángulos. Entonces, ya habían hecho juegos de economía, hablando del Monopoly, habían hecho juegos de estrategia, juegos de guerra y así, ¿no? Pues alguien se lo ocurrió y dijo, pues vamos a hacer la Ouija, pero ojo, Monopoly no la crea. Esto es el sistema también, es adecuado hacia el espiritismo. Entonces, prácticamente es a principios del siglo XIX también se da a notar el concepto del tablero Ouija, con base al espiritismo, la corriente espírita de Allan Kardec. Y incluso la planchette, lo que es el cursor, se le denomina así porque se dice que la Ouija es de origen francés. Y Ouija quiere decir oui, de sí, y ya. Ya, si no me acuerdo, es sumerio o algo tiene que ver con los egipcios. Según yo, el ya era también sí, pero en alemán. También hay una versión así. Es lo que te digo, mira. Porque también leí que también Ouija quería decir como fantasma, como algo prohibido, pero de Egipto, pero era una palabra egipcia, pero al final nunca pudieron comprobar que realmente, entonces era como que alguien se la sacó de la manga para hacerlo más místico y decir que era una palabra egipcia, pero al final ningún egiptólogo pudo decir si realmente existe esta palabra. Oye, y una pregunta, por ejemplo, mencionabas lo del péndulo, que es como el antecedente, pero también yo he visto que hay le llaman también, creo que es el juego del libro o algo así, bueno, no es el juego, pero hablar con el libro, esto creo que es de santeros, y que agarran un libro, lo acomodan con un cordón, y de la manera, por ejemplo, supongamos que esto es el libro, si se mueve a la izquierda es sí, y si se mueve a la derecha es no, y piden hablar con Papá Shango, o no sé con quién, alguno de esos dioses, espíritus de esa religión, ¿no? Entonces, esto contaría como una versión de Ouija pues cubana, o qué onda, o esto es nada más otra vertiente y es algo, son primos pero no tiene nada que ver. Ese es, lo acabas de dar el punto, Efra. Son prácticamente diversificaciones de los conceptos del sistema, o sea, pero al final del día, por ejemplo, en la cuestión del equilibrio, o de un punto o de un péndulo como tal, pues sí tiene que hacer esta acción del péndulo, ¿no? De estar inerte en una especie de lazo. Mucha gente también se va con la pinta con que los deditos en el péndulo, y ahí todo mundo te puede explicar que lo mueves involuntariamente. O sea, ahí sí no es una cuestión sensorial, ¿no? Pero la diferencia de hacer un péndulo que esté sostenido sobre algo que esté ajeno a ti es donde ya te pone a desafiar el concepto. Nosotros por eso hicimos péndulo victoriano, con base a lo que sabemos de las sesiones o de las evocaciones en el mundo de Anubis, en la época de los egipcios, y retomando la corriente espírita. Pero en sí, a ver, el tablero como tal sí tiene que ver con dos idiomas. Se va con la connotación tal vez muy en el centro de los egipcios. De hecho, salieron ediciones especiales del tablero Ouija egipcio, que era simplemente, te ponían la efigie en la caja y pues tenían como que vivos o figuritas. Lo compré en una farmacia. Sí. Me acuerdo, ese fue el que yo tenía, lo compré en una farmacia y sí. Se llamaba así como la Ouija de Isis o de Osiris o no sé quién.
Hasta me acuerdo de la marca Monte Carlo, la que tenía como un conejito Blas ahí de logo. Y eso fue el que tuve durante años, hasta que se lo pasé a un amigo y ya no sé qué pasó, porque lo tuvo en la cajuela de su coche también mucho tiempo porque le daba miedo meterlo a su casa. Pero lo traía en su cajuela. Sí. Entonces sí, vaya, sí hay un elemento histórico en el por qué el tablero Ouija, ¿no? Y yo, ojo, a toda la gente que nos está escuchando y viendo, no es cuija. De verdad que luego desespera cuando dicen eso, cuija. Y Ouija es al animal. Pues sí, la cuija es la que en México la conocemos, la cuija de Acapulco o de las zonas. Sí, la que es el gecko blanco. Una lagartijita. Es una lagartija. Ajá. Pero bueno, es que la gente, perdón, y de repente resulta que ahora los textos predictivos dentro de cualquier smartphone hasta te cambian las palabras a la versión que se conoce viralmente. O sea, ya no te corrige la palabra como debe de ser bien escrita, también te pone el que con caca. Eso hay que checarlo, yo lo he visto y digo, no. Eso es porque así escribes tú y ya es inteligente y predictivo el teclado. Te lo juro que me hago corajes porque digo, ¿por qué carajos te pones qué con K? Bueno, es otra cosa. Pero bueno, no es cuija, no es con Q, ni es la cuija, es Ouija. Debería de nombrarse Ouija. Así se debería de nombrar, real. Entiendo. Ouija en inglés, ¿no? También le dicen Ouija. Hasta hay una canción de Morrissey. No, pero también no le dicen como algo de witch. Table en inglés. A ver, eso sí, ya no lo escuché. Repítelo, por favor. Yo creo que en inglés es diferente, se llama witchboard, de bruja. Sí, obvio. Bueno, pero también está la versión Ouija board, eso seguro. Es muy exquisita, al estilo Morrissey, muy exquisito. Exacto. Sí, pero realmente el nombre real es Ouija. Y sí deviene, bueno, del tablero concepto espiritismo francés. Porque al final del día, Alan Kardec, aunque no es un nombre real, es San Hipólito Weil Denisard, no sé qué fregados. Así se llama Alan Kardec, pero para que lo entendiese todo el mundo, le denominaron Alan Kardec. Y no es inglés, ni es americano, es francés. Pero bueno, ese es a lo histórico. Ahora, el método y el sistema es muy diferente a una sesión espiritista. A ver, entonces eso es lo que vamos. ¿Cómo funciona la Ouija? Abres un portal, ¿cómo empieza la comunicación? Agarra el primer espíritu que te pasa volando ahí cerca del cuarto, o a ver, ¿cómo? Aparte, bueno, los que nunca han ido a los tours paranormal con Antonio, antes de la Ouija, tú dices unas palabras en latín, como que hay ahí un rito previo, ¿no? A ver, explícanos cómo está esto como paso a paso del uso de la Ouija. Ok, es que es entender justo lo que acabo de mencionar. No es un juego, evidentemente, jamás ha sido un juego. Yo lo expliqué en algún momento en un programa con Jordi Rosado. Yo les decía, es que la gente piensa que con el hecho de operarla y contactar o no contactar, o pensar o ver nada más que la planchette se mueva, o que simplemente sientas que la planchette se mueve involuntariamente, que tú no la estés moviendo y que la planchette se dirija hacia las letras o lo que sea. Hay gente que no hace absolutamente nada. O sea, saca la tabla, la pone y vamos a jugar, y están en el rollo y no contactan. El simple hecho de colocarte ante un tablero y hacer la acción del dedo, el dedo así, porque muchas veces hacen esto, ponen toda la mano. Es solo un dedo que hay que poner entonces. Es un dedo, y les voy a explicar por qué y por qué es un dedo así. Es así, como el dedo índice señalando. El tablero Ouija o el sistema Ouija es un método de contención. Es de comunicación, pero de contención. En una tabla Ouija yo cuestiono, yo no pregunto.
O sea, yo la entidad espiritual que yo contacte, yo la someto. No, de alguna forma es como atraparla, aunque no estés específicamente atraparla para siempre. Pero yo con ese sistema la puedo contener la entidad, un espíritu, aunque no quiera. Y una vez que lo contengo dentro de una sesión Ouija, le indico, le digo, contéstame. Esto es por eso la manita así. Pero entonces, si se mueve... Interrogatorio, contéstame tú. Exacto. O sea, esa es la... Y si se mueve es porque el espíritu está en la tabla o está en la persona, ¿o qué es? El tablero es simplemente tu sistema de predictivo, ¿no? De saber qué es lo que quiere, o qué más bien qué es lo que te está informando. Y tú eres quien canaliza realmente al espíritu, por eso las personas que están jugando son las que canalizan el espíritu y por eso está el movimiento. Entonces Exacto. la tabla solamente es como un abecedario. Exacto. Y quien realmente está canalizando o teniendo toda la actividad paranormal son las personas que están jugando. Exacto. La gran diferencia es que el tablero Ouija representa un pantáculo, representa un símbolo sacro, un símbolo mágico para contener. Eso y pintar un pantáculo en el suelo es lo mismo. Oye, a ver, entonces da igual que uses una Ouija profesional o no sé, que la que comprabas en el Walmart en los 80s, bueno, en el ahorrera de esa época. Puedes comprarte tu Ouija Stranger Things, la que salió edición especial, con la estampa que tú quieres. Es más, tú puedes comprar un tablero, puedes mandar imprimir en tu papelería de conveniencia una estampa del tablero Ouija con los Teletubbies y funciona. Ese es el punto. O sea, el punto no es lo que tenga el tablero, el punto no es lo que representa el tablero. El punto es que, como acaba de decir Zuli, es el sistema y cómo mi psique puede entrar directamente en contacto con una entidad espiritual. La diferencia es que si las entidades reconocen un tablero. Oye, y también, no sé, en la película del Exorcista todo empieza porque la niña empieza a jugar Ouija. Y de ahí termina desatándose toda la posesión. Y lo hemos visto en 80,000 películas que la casa queda poseída o quien es el que está recibiendo la señal al final acaba viendo muertos o acaba muerto en el árbol primero que encuentra esa estrella porque se le queda pegado ahí la entidad. Acuérdense de algo, Zuli. ¿Qué tan seguro es jugar? La ciencia ficción va a exagerar todo el tiempo, todo. Y eso lo hace principalmente pues para que te tenga así y para que tú recuerdes todo lo que pasó en El Exorcista, ¿no? Yo le comentaba esto y lo comenté en una entrevista anterior. Le decía, ok, toda la gente que intenta o que cree que no pasó nada, agarra su tablero, se pone en círculo con diferentes psiques y simplemente dice, ¿alguien está aquí? La intención que está haciendo esa persona para contactar, ya está su psique tratando de entrar en una conexión. Aún a pesar que no ha hecho ritualizar el sistema. Hace rato lo comentabas, nosotros sí ritualizamos el sistema. O sea, nosotros sí hacemos primero la apertura de un umbral y luego le aventamos en latín, le aventamos conceptos en latín para que sepa que yo soy el ocultista y que yo tengo la batuta, punto, no más. Y que yo puedo aperturar y cerrar. That's it. En las personas comunes, pues, ¿quién te va a decir una letanía en latín? ¿Para qué? Es más, le va a dar miedo. Pero el simple hecho de incluso sacarla y no pasar nada en media hora. Y la gente dice, pues no pasó nada, ya guárdala, bye, hueva. Lo que no sabe es que posiblemente sí contuvo una entidad. Y es muy probable que sí haya contactado con alguien. ¿Y qué esa entidad? ¿Y qué pasa en ese caso de te vas, la dejas ahí y la entidad se queda? A eso voy. Tú contienes a alguien. Cuando yo hablo de contención es que tú lo agarras. Tú lo agarras y lo tienes ahí. Y lo tienes a la de fuerzas. No lo tienes por su voluntad. Forzado. Tú estás jugando en el proceso de la Ouija en
en una borrachera y de repente te dicen, pues vamos a ver a quién contactamos. Y no hay movimiento de la plancheta o del vaso, del puntero que tú dices. Y empiezan a dispersarse las ideas y dicen, ay, no, ya, hueva, guárdala. Pero tal vez sí contuviste una entidad, lo más probable. Si es una entidad, por lo regular, cuando está siendo contenida, está siendo sujeta con un sistema como Ouija, te está viendo y está observando a todos los que están alrededor. Y pues todos pueden tomarlo así como decir, pues no pasó nada, sale, bye. Pues rompes el círculo de comunicación y la liberas. ¿Qué harían ustedes si lo sometieran así? Para jamás... Te cacheteo, bueno, vas a desquitarte, ¿no? Por eso... Exacto, le tiran los muebles o ahí sí te portas bonito. Simple y sencillamente, ¿qué harían ahí? A ver, la analogía de la realidad. Vas en la calle y de repente te agarran un grupo de 5 chavos, te dicen, ven, y te agarran, espérate aquí, y están hablando de otra cosa, pero te tienen aquí, y estos güeyes están hablando, pues no sé, de cómo les fue en la escuela, ¿no? Y de repente dicen, bueno, ya nos aburriste, sale, ya vete. ¿Qué pasaría? Si eres bueno para el trompo, pues ahí te les avientas, ¿no? O vas por tus amigos y regresas por ellos. Entonces puede llegar como recargado, la entidad puede venir acompañada. Y digo, hago un ejemplo así como medio folclórico, ¿no? De que voy por mis amigos y me desquito. Pero por lo regular las entidades sí reconocen la vulnerabilidad de cada quien. Porque ahí les va. Una entidad espiritual sí te lee completamente. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus secretos más íntimos? ¿Por qué te traumó ese episodio de niño? ¿A qué le temías más en la oscuridad? ¿No? Entonces imagínate, te dan lectura al adulto, usualmente lo hacen, imagínate a los niños. Y de vienen los conceptos. Ahora, uno es también lo que yo traigo en mi cabeza con el tablero Ouija. O sea, muchos dicen, son portales. No, es que no abres un portal. Estás simplemente conteniendo una entidad y usándola para nada. Oye, pero a ver, regresemos a lo de que regresan con sus cuates y saben tus miedos y todo eso. ¿Qué casos has escuchado o has visto de alguien que no cerró, bueno, no abrió ni cerró de cierta manera la ceremonia? ¿Qué le han hecho a las personas pues que contuvieron esa entidad? ¿Cuál ha sido la venganza de cierta manera que has escuchado, que has visto tú? Nosotros tenemos casos reales, porque la mayor parte de la gente que puede pasar que la entidad espiritual diga, ok, me tuviste ahí, no porque esté consciente de que le vas a preguntar algo, simplemente estuvo oprimida, estuvo ahí y la liberaste, y al rato se va a meter en tus sueños, te va a hacer alguna maldad en la noche o en el día, o te va a hablar al oído, cosas así. Tal vez le pierda el interés por quererte dañar o por quererse desquitar, porque también estamos hablando de la psique de una entidad espiritual que está atorada en espacio-tiempo. Esos son conceptos un poco más profundos que no voy a adentrarme a eso porque va a ser muy largo. Pero es como decir, yo te hablo, luego no te hago caso y tú me pones atención y dices, oye, pero ¿qué me querías preguntar? Oye, pero ¿qué? A ver, yo te quiero decir algo, y de repente pierdes el interés y dices, bueno, sigue con lo mismo. Pero esa entidad se queda, suponte, si yo voy y juego en tu casa, esa entidad se queda en tu casa, o también me puede seguir de repente, y ya cuando yo estoy en mi casa 2-3 días después, empiezo a escuchar las voces o a tener los sueños raros. Si se te pega y te sigue a tu casa, o ya donde se jugó la Ouija es donde se va a manifestar siempre esta entidad o espíritu. Si abriste y cerraste bien, a donde tú vayas y contactaste con una entidad, se va a volver a contactar. Pero si lo hiciste mal y es cuando empiezan los problemas. Si lo hiciste mal, puede ser que tenga un resquicio de recuerdo de que lo contuviste y que no hubo nada, que no le comunicaste, que él no te comunicó, que él no sabe para qué estuvo ahí, está totalmente desorientado. Imagínate, está desorientado ya por sí en el espacio-tiempo, y luego lo contienes y ve un círculo de 5 individuos reírse entre sí, cosas así. Entonces, más allá de que se te enganche,
y él ya dio una lectura de tus miedos, tus ejemplos. Yo siendo una entidad, yo veo que me jalan y todo, yo veo que el Efra le tiene miedo pues no sé, la oscuridad del pasillo de su casa, ¿no? Porque le doy lectura por una especie de campo de visión de lo que tú eres. Y Zully, por ejemplo, le tiene miedo a las pesadillas con el diablo. Me contienen, no sé qué, de repente no me sueltan y digo, ok, a ti te va a visitar a Efra y a ti te va a hacer que sueñes con el diablo. Entonces se va contigo, se va a casa de cada uno, no es que se queda. O te programa, o te deja como programado mentalmente. Es que es como si ya habláramos del espiritismo puro, porque tendría que explicarles que sí, se llama la pluralidad de las entidades, o sea, o sea, ellos son como, los que están arraigados en un espacio no pueden salir de ese espacio, pero los que están deambulando en todos lados pueden estar aquí y al mismo tiempo pueden estar en tu casa o en la tuya. ¿Al mismo tiempo son omnipresentes? Sí, son espíritus, o sea, no son personas ya, o sea, no es de que no me queda bien lejos la casa del Zully, ¿no? O sea, ellos son, o sea, pero ojo, ¿cómo llegas a interconectar y cómo llegas a sentirlos tú en tu casa, tú en la tuya y yo en la mía? Porque conecta con mi psique, conecta con lo que yo estoy percibiendo y a su vez lo que él está arrojando. Es por eso, no que se enganchen, no se agarran, ni como bebés que así con roboso te los agarras en la espalda y te los llevas. No. Puede ser que en un sueño, en el caso de Zully, sueñe con el diablo y se haga presente esta entidad y le haga ver un diablo. O sea, puede ser que en una noche con Efra, que tenga que ir al baño y vea ese pasillo que sabe que le da miedo. Puede hacerle sentir la presencia de la entidad y ahora sí se va a zurrar los calzones. ¿Me explicó? O sea, esa es la... Que no llegue al baño, porque no alcance a llegar. Puede ser. Entonces, ojo, para no desviarnos, la Ouija sirve y funciona, pero la bronca con la Ouija es que en manos ignorantes pasan estos pues, problemas. Hace rato preguntaba Efra si nosotros teníamos casos, tenemos varios reales y como unos 1000 totalmente explicables, donde también la gente se engancha, porque si la gente dice es que es satánica y hace la sesión Ouija, la entidad ya te está dando lectura, independientemente que tú no la hayas invocado o evocado, puede ser que haya una entidad alrededor tuyo, ni siquiera estés pensando en él, ni esa entidad en ti, pero si estás en ese espacio-tiempo y te recepta que estás haciendo una sesión, lo jalas, te dice, ¿quieres demonios? Soy un demonio. Pues lo que buscas encuentras, digámoslo así. A ver, ahí te va. Cuando yo he tenido, no sé, unos 13, 14 años, estaba jugando con un primo Ouija, sí se estaba moviendo, nos estaba dando algunas respuestas, etcétera, y nosotros así con la pregunta tonta de, ay, a ver, haz una demostración de que estás aquí, y se movió una pelota de un escritorio que llevaba ahí toda la tarde, todo el día, y de repente en ese momento se movió la pelota. Puede ser real, pudo ser, fue coincidencia, o sí puede llegar a tener ese tipo de situaciones, porque nosotros lo sentimos real, pero ahorita a lo mejor tú puedes decir, pues una corriente de aire justo entró en ese momento y fue una coincidencia y se cayó, y se movió, pero sí, fue una pelota de tenis, una pelota ligera, se cayó de un escritorio y la pelota llevaba ahí horas, y justo cuando hicimos la pregunta, veamos una demostración de que realmente hay alguien aquí, si es alguien y no estamos haciéndole al menso, se movió esa pelota. ¿Sí puede llegar a tener esas demostraciones o lo nuestro fue una mala suerte? Ahorita ya toda mi idea de encuentro con fantasmas se acaba. Lo que probablemente tú pensaste que era movida por un diablo fue tu mente. Lo que sí movió, lo que el objeto se movió fue a raíz de la pregunta. Obvio. ¿Por qué? Porque si entras en el rollo de la casualidad, híjole hermano, nunca terminas. Yo le llamo causa y efecto. Simplemente la causa es mi pregunta y pues yo también no estoy preparado para hacer una sesión, pero si ya estoy en la sesión y digo, a ver, si es cierto,
hasta presente, la entidad va a decir con qué le demuestro, ¿no? Hay gente que lo siente, hay gente que los toca, hay gente que los empuja, hay gente que les jala el cabello. Esos ya son los más fuertes. No pueden poseer, ojo con eso, ¿eh? No es de que en la sesión digan, pinche Efra me cayó gordo, lo voy a poseer. Pues no. Sí, Efra va a acabar con los ojos en blanco aquí flotando y todo, es una sesión imposible. Sí, no, simplemente, imagínense, un ejemplo rápido para que todos los que nos están escuchando, imagínense ustedes, que nos estén escuchando y ustedes dos, están en el Kremlin, ¿no? No conocen a nadie, no hay nadie conocido por ustedes, está llenísimo de gente, de puros rusos y rusas, y nadie les hace caso, ustedes se sienten perdidos. Imagínense estar así. La sensación de la entidad espiritual ante esos escenarios es similar. Entonces, cuando hay una sesión o cuando hay alguien que es perceptivo, llega a esa persona a ver a esa entidad, ¿qué es lo que haces instintivamente? Por ejemplo, si tú estás extraviado en el Zócalo capitalino y no lo conoces y está lleno como cuando hay mítines o un concierto, estás perdido, y si alguien te ve, ¿qué haces? Instintivamente. Lo saludas o vas a pedir ayuda, ¿no? Así de, oye. Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Es lo mismo que pasa con las entidades. Si a eso le añades una sesión, pero es que hay que ver de qué tipo de sesión. Y si a esa sesión, por ejemplo, en el péndulo, cuando le dices, dame movimiento oscilatorio, oscilación por un sí, y movimiento pendular o péndulo por un no, yo le estoy indicando a la entidad cómo responder. En tu caso, de tu experiencia, ¿cómo sabemos que estás aquí? Hazte presente. Pelota. Pudo haberse movido la pelota desde antes de que estuvieran ahí. Pudo haber sido, es que ahí sí te puedes aventar en cantidad de suposiciones, pero al final del día estás especulando. Pero qué curioso que después de la pregunta hubo esa reacción. No te escucha, Entonces, en conclusión, no te puedes poseer, pero sí te puedes llevar un espíritu que te moleste un ratito. No te lo llevas, ojo. O bueno, un espíritu te puede estar molestando un rato si se enojó. No te lo llevas porque, a ver, y ahí les va el ejemplo. Cuando nosotros soñamos a nuestros familiares fallecidos, si es una abuela, un abuelo y vivió en su casa y bla, bla, no es de que mi abuela y mi abuelo estén arraigados en mi casa, sino en donde estén, en el plano en el cual estén, se pueden comunicar conmigo en estado onírico, en estado sueño. No necesitan carreteras como nosotros, no necesitan caminos, no necesitan espacios, si no están arraigados. Cuando yo hablo de arraigados es que estén atorados por alguna razón. Por lo regular son los suicidas, los que hay muerte trágica, los que no están conscientes de su muerte. Por ejemplo, el accidente automovilístico que pues, lamentablemente falleció alguien, tal vez su conciencia, si fue instantánea, su conciencia se quedó manejando. Y esa entidad va a seguir manejando. ¿Me explicó? Y, a ver, otra pregunta que me llega ahorita. ¿Para qué sirve la Ouija entonces? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué voy a utilizar una Ouija? Ahorita fuera de que lo agarres como para un juego de fiesta o lo que sea, ¿por qué yo voy a ir con un espiritista y decir quiero usar la Ouija para un contacto? ¿Específicamente tiene alguna finalidad o solamente es...? Es que ese es... le acabas a la pregunta clave. Yo ahorita respondo el caso que les iba a platicar ahí para. Ahí tengo un caso de una chavita que también jugó la Ouija en una edad y luego todo se desembocó y todo se desequilibró. Bueno, la pregunta clave, el por qué. El espiritismo lo conocemos por este personaje, Alan Carter, pero lo conocemos gracias a que él hizo sesiones con mediums. Y los mediums contactaron con espíritus, lo que él les llama espíritus de ciencia. Los espíritus de ciencia ya habíamos comentado, que son espíritus que tienen la noción o la inteligencia de poder interactuar con uno de nosotros sin necesidad de vocaciones o invocaciones o sin necesidad de elementos más
subversivos como la Ouija, ¿no? Ellos pueden contactar por un medium, por su sensibilidad, al ser evocados o no evocados, o invocados o no invocados. Y ese espíritu lo que te va a decir es todo lo que quieras saber del mundo espiritual. Entonces, ¿cuál es la finalidad real? No es de que vayas y consultes al vidente para que te diga lo que te va a pasar en futuro. No es para saber si te vas a sacar la lotería o no. Es para saber del mundo espiritual. Y lo ocupaban justo por sabiduría. Punto. No era para otra cosa. No era para echarle brujería a nadie. No es ni para comunicarme con mi abuelito, para ver a mi primo o lo que sea. No es eso. Puede ser. No puedes seleccionar con quién hablar. ¿Sí? Sí puedes pedir, quiero hablar con David Bowie, por decirlo. Sí, pero, o sea, una cosa es de que quieras, el I want to be, ¿no? El que yo quiero, el yo necesito, y otra cosa es que las entidades digan, sí, espérame, es que se está echando una torta en la esquina, ¿no? Está echando una torta en la esquina espiritual, y ahorita, pues, ya le avisaron, ahorita viene, no. Y te puede engañar el espíritu, a lo mejor tú quieres hablar con tu abuelo y hacerse pasar, como dices, el espíritu te puede leer perfectamente, sabe a lo mejor la relación que tenías con esa persona que estás preguntando, si se pelearon o si eres muy allegado o no, y puede agarrar cualquier espíritu y pasarse de gandalla y hacer una bromita y hacerse pasar por tu... Y esos son los más peligrosos, porque tú creas un vínculo de confianza, porque dices, es mi abuelo, y evidentemente vas a ver cosas que solamente tú sabes, porque la entidad espiritual te da lectura de tu psique. Totalmente. Entonces, ¿cómo sabes si estás hablando con tu abuelo o con otro güey? Es que justo por eso no está en manos de personas que te cobran para eso, o no está en manos de gente que te dicen, contacta con el espíritu de tu abuelita, de tu abuelito, o los falsos mediums, que ahorita hay un montón, ¿no? Gracias, Netflix ha hecho también que cualquier hijo de vecino y cualquier hijo de pifas diga que soy medium, ¿no? Pero, por ejemplo, en una sesión espiritista, que alguien te diga, nos ha tocado, oye, quiero contactar con mi hermana que falleció hace muchos años, bla, 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 y dejó pendiente algo que no sabemos dónde está un documento, bla, 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 ¿no? Pero no se hace en una sesión. O sea, pueden durar 6 meses de sesiones hasta identificar uno que sea la hermana y 2 que arroje esa información. O sea, no es tan sencillo y no es tan barato. Porque las sesiones espiritistas son prolongadas, muy largas. Y alguien que sí lo domine el tema, pues para empezar te va a decir, no hagas preguntas frívolas. O sea, no hagas preguntas tontas, ¿no? Y eso es lo principal. Para poder contactar con un espíritu sabio no puedes hacer una pregunta deja, para que me entiendan, ¿no? Es como hablar con un sabiondo en la realidad. Un intelectual no puedes llegar con una pregunta estúpida. Te puede contestar o simplemente te da el avión o cosas así, ¿saben? Y ojo, no nos olvidemos de algo. Las entidades espirituales son la psique de personas que tuvieron vida. Entonces no estás contactando un ángel. Y eso también va para toda la gente. Ahí salieron un montón de petardos ahí. Ya ven que salió esta locura, la que se hizo meme mundial, autoproclamada meme, o sea, y que dice, yo contacto con los alienígenas. Y entonces la señorita que hace, amor, ven para que te diga amor, de cariño. Sí, o sea, no. ¿No es una ouija andante alguien? No, esa señora o no supo que los hongos no son supositorios o algo pasó, no sé, ¿no? O sea, no sé qué pasó, pero sí está muy mal de su cabeza, ¿no? Y evidentemente está peor que la gente le crea, cabrón. Ahora imagínate, alguien que te dice, voy a contactar con tu familiar fallecido, y te esté saboteando, o que contactes con una entidad que exactamente ya te leyó, sabe cuáles son tus necesidades, sabe cuáles son tus recuerdos, y no es esa entidad, una entidad que está atorada en espacio-tiempo, por lo regular, que está consciente de su muerte, son los peligrosos.
porque eso sí pueden influenciar. Y eso es lo que pasa con los casos que son mal llevados de una sesión. Una chavita de 12 años se le hizo fácil adquirir un tablero Ouija, se compra todas las lecturas que jamás ha entendido ni que ha comprendido. Eliphas Levi, Alta Magia, Ashnovago, Goesia, Teurgia, bla, 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 bla. Le daba lectura porque también la traducción que es vendida también es para que tú crees una fascinación y digas, oh sí, estoy aprendiendo a hacerlo alto mago. Y no, aguas. Entonces la chavita contacta, de repente lo usa como cotidiano, dice, ella nos contó, de hecho está la grabación ahí, en la entrevista, dice ella, no, pues mira, yo usualmente lo hacía llegando de la escuela, me iba a la escuela, me llevaba mi tablero y así. O sea, de repente lo hizo como algo común. Un estilo de vida casi. Corte A, o sea, la chavita empezó con esas sesiones así aleatorias y como que lo hacía como decir, yo soy in porque yo sé leer la Ouija, ¿no? O yo soy muy in porque sé contactar con espíritus. Corte A, le viene un poltergeist, nivel 7. Cuando yo hablo de un poltergeist nivel 7 es que no es un movimiento de un objeto, es que todos los trastes se te... ¿no? O sea, fuerzas descomunales, energéticas, invisibles, arrojamiento de objetos, desgarramiento de piel, un montón. De piel. Sí, o sea, rasguños, o sea, ahí sí ya es agresión. Hasta intento de violación. Y es cuando digo, sí, o sea, cuando una entidad trata de hacer un intento de... Sí, ¿cuánto tiempo pasó de que empezó a usar la Ouija a llegar a ese nivel de...? Empezó a los 12 años y su familia nos contactó cuando ella tenía 16. O sea, cuando... 4 años, pero todo empezó bien, buena ondita, todo padrísimo, y lo tomaba como muy... Así como, ay, está padre contactar con entidades y la corte A como a los 2 años y medio, madre, que leían él y con sus amigos, y no eran demonios, eran espíritus haciéndose pasar por demonios. ¿Y cómo la arreglaron o cómo arreglaron ese caso? ¿Es un exorcismo o cómo te quitan al molesto? Tienes que seguir haciendo sesiones, o sea, ella incluso estuvo a punto de pisar el psiquiátrico. Su familia pensaba que ella estaba mal de su cabeza, ¿no? Ella es la que se cortaba o se estaba... Pero no solamente recaía en ella, o sea, era bien curioso porque la familia era sometida a todo tipo de agresiones. Al tío lo tiraban de una especie de sillón de reclinable y lo volteaban con todo el sillón. Vámonos. Entonces había ¿Tienes como que pedir perdón? No, es justo cuando llega a nuestras manos, nos dice la mamá de esta chava, es que sabes que nosotros incluso corría a mi hija por eso, fíjate, corrió a su hija, se fue su hija de la casa, se calmaron todas las cosas. Cuando regresa es cuando me contacta, regresa a la casa y a los 3 o 4 días empezaron todo a ver más revolucionado. Entonces me dice ella, yo pensé que pues apartándose mi hija de esto o que estuviera ya en otras ideas, pues ya no estaría como que jugándole al vivo, pero me vengo enterando que sigue jugando la Ouija. Y cuando llega a la casa, otra ola de acontecimientos muy fuertes. Tú cuando escuchas hablar a la señora, yo no puedo ventilar eso más que yo puedo decir los detalles únicamente, pero no puedo ventilar el caso. Me decía, es que yo no sé ni cómo contártelo porque no sé si me vas a creer. Digo, pues que no es una cuestión de creencia, yo estoy escuchando y viendo tu forma de expresarlo. O sea, me estás diciendo la realidad. Y lo peor del caso es que gira en torno a una maldición. Cuando hablo con la niña me dice, es que no me deja en paz. Es que prácticamente es como una necesidad. Como adicta a la Ouija. Ajá, eso es una influencia espiritual. Eso sí
pasó y estuvo pasando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues te agarras a la niña, la sientas en una sesión bien hecha, contienes el espíritu que ya vinculó con la niña, pero lo sometes al güey. O sea, aquí ya no es una cuestión de como la chavita que la abría y decía, sí, vamos a hacer, que no sé qué, ya estaba acostumbrado a la entidad a que no lo sometían del todo. Entonces, cuando haces ritual, cuando haces, elementos de contención y contundencia, todas las entidades espirituales se someten bajo lenguas antiguas. Y la general, la universal es el latín. Entonces se someten, sí o sí. ¿En una sola sesión bien hecha es suficiente para haber contenido a esta entidad? No. Yo lo que te estoy hablando es, el caso lo tomamos en 2020, todavía sigue en investigación, todavía sigue en desarrollo de sesiones, todavía sigue, ya está calmándose paulatinamente. O sea, lleva 2 años y todavía no acaba de molestar la cosa esta. Y se le advirtió, o sea, si tú, es como justo ella creó una fijación hacia el tablero, y la fijación no estaba enteramente en ella, sino la entidad la influenciaba para que tuviera esa fijación. Ojo, ¿qué pasó ahí? Una entidad X contactó tal vez con alguien X, y de repente dijo, sí, pues va, yo te digo lo que quieres saber, ¿no? Y de repente empezó a canalizar más, empezó a vincular más, y la chavita llegó a pensar que esa entidad era su amigo. O sea, imagínate a qué vínculo llegó. Pero lo que no sabía es que la entidad pues no quería solamente eso, quería algo más. ¿Y si rompes la tabla? Pues ahí yo sí soy un poco renuente en el sentido, porque esta chavita no rompió la tabla, pues porque la atesoraba, porque tenía una fijación. La mamá intentó quitársela y nunca pudieron, pero no era una cuestión mágica ni paranormal que la tabla se moviera. Pero si rompes la tabla, ¿se rompe algo o no? Después traigo otra tabla y se va a volver a conectar? Una tabla Ouija la puedes hacer en la mesa de tu casa. Es como cambiar de celular, te van a volver a llamar al mismo número. Exacto. Ahí está, muy bien dicho, mi queridísimo Efraín. O sea, el número ya lo tienen ellos. Entonces ya se lo aprendieron. Es el extorsionador. La diferencia de en una chavita de 16 años, pues, que también traen una mentalidad que qué bárbaro, pero bueno, pues se les hace fácil todo. Pero aquí ya cuando vio todo el asunto y cuando la familia le dijo, ¿sabes qué? Si tú no dejas de hacer eso, te vas. Y se fue, cabrón. O sea, la mamá tuvo que hacer de tripas corazón y decir, estás presente y ve lo que está pasando. Los tiraban de la escalera, los rasguñaban, todo, mal plan. Amityville, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues justo para que toda la gente que nos está escuchando y viendo, que no se ve con la finta. O sea, no es un juego, no es un portal, pero sí hasta cierto punto le das entrada a alguien que no va a ser buena onda toda la vida. Entonces no es del diablo, pero aguas. No, porque pues te puede decir, tú le temes al diablo y voy a ser el diablo. O sea, imagínense una entidad espiritual suelta en su casa que sepa vincular con ustedes y que sepa cuáles son todos sus miedos más profundos. Y añádale que les caiga gordo, que les caiga a ustedes, que ustedes les caigan gordo a la entidad. Aguas. Entonces, con eso concluimos el programa del día de hoy. Un caso real de una chavita que se hizo como adicta a la Ouija y la sigue sufriendo por no hacerlo de una forma correcta o con alguien que sepa más o menos. Para agarrarlo a juego. Sí, por supuesto, pero ibas a decir algo, Efra. No, que sigue en rehabilitación. Sigue en rehabilitación esta niña. O sea, el caso está vigente. Nosotros estamos interviniendo en el caso y nosotros también tenemos otros asesores que están en el ocultismo y cuando es un caso muy fuerte, pues ya entran ellos. Pues la caballería pesada, lo que nosotros decimos, ¿no? Es como una analogía del exorcista en
plano del espiritismo o el espíritu, pero no tendría que ver con un demonio. No estás poseído, pero hay algo. Pero se pueden comportar como uno, cabrón. Ahí les va una recomendación. Si tú traes en tu mente que un tablero Ouija tiene que ver con el diablo, con Satán, o que es satánica, o con demonios, ni la toques. ¿Por qué? No porque sea satánica, sino porque esto te va a vulnerar. Lo que traes en tu mente es lo que vas a ver. Exacto, sí, es decir que el que, como dicen por ahí, que busca encuentra. Que busca encuentra, o ten cuidado con lo que desees, porque se te puede conceder. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y ojo, no son portales. La alusiva del portal es justo porque le has entrado a una entidad espiritual, pero ya expliqué, la Ouija es un elemento es un sistema de contención, es un sistema de a fuerzas. O sea, no es lo mismo que una sesión victoriana que te doy paso en buena onda, ven, comunícate, incluso péndulo victoriano, incluso espejo. Pero la Ouija sí es como dibujar un pantáculo de alta magia con un montón de símbolos y bla, 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 y vámonos. Y ahí sí es una contención per se. O sea, ahí sí yo te invoco, pero te contengo, te retengo. Pues así está el sistema Ouija, ¿cómo ven? No, sí está fuerte. Y eso de la niña que sigue 2 años después tratando de rehabilitarse, pues sí está fuerte. Así que si lo hacen, con cuidadito, abriendo y cerrando bien las sesiones, y mejor no lo hagan hacia lo puro loco. O apréndanlo en el Tour Insólito, ya retomamos fechas, tenemos el 18 de junio, Tour Insólito. Entonces, bueno, esto ya pasó, perdón. O apréndanlo en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, hacer una buena sesión, una apertura y un cierre. Pero eso sí, si traes en la mente cosas del diablo, ni te metas. Zuli, ¿cómo ves? Pues muchas gracias. Yo soy Alfredo Villarreal. Me quedo con la idea de que esto de la Ouija ya no es un juego, y aunque no se mueva puede pasar algo. Entonces creo que a tener cuidado con esta tabla, con el celular al más allá. Oigan. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Todo es @mitosinsólitos, igual hashtag mitosinsólitos. Ojo, creo que es que me estoy acordando de un testimonial que viví de algo de sistema de lectura así como espiritual con la base de la Ouija, pero con otros métodos. Creo que estaría formidable hacer un podcast de las leyendas fantasmales y urbanas de las escuelas. ¿Quién no supo de una leyenda? ¿Quién no supo de una anécdota o algo que le haya sucedido, una experiencia paranormal en sus escuelas primarias o secundarias? Eso está bueno. Está bastante lo bueno. Lo ponemos sobre la mesa, lo pensamos, y a la próxima cada quien que platique sus historias. Va, acuérdense de todo, ustedes sobre todo, así han vivido cosas extrasensoriales corpóreas. Los platican, va. Perfecto, buenísimo. Listo. Ya estás. Pues ahí están las redes sociales, ahí está Alfredo y Efraín y su servidor Antonio Zamudio. Nos vemos la próxima semana con otra entrega más de Mitos Insólitos.